Hola, bienvenido al tercer módulo de BIGAP, Sistemas de Irrigación. Mi nombre es José Luis Ayala Espinosa y soy experto en agronegocios. Ahora que ya sabemos que existen diferentes tipos de sistemas de riegos, así como sus pros y sus contras, hablaremos de cómo debe ser la calidad del agua para regar nuestros cultivos. La cantidad y calidad de la fuente de agua son dos factores fundamentales para el desarrollo correcto de la planta. Se deben de conocer los tipos de sales disueltos en el agua, así como su cantidad o concentración. De igual manera, la disponibilidad de agua en términos de tiempo y frecuencia juegan un papel importante en el diseño y administración del sistema de riego, ayudando a realizar un plan de riego adecuado en caso de que la fuente de agua no sea continua. El volumen de agua disponible limita la selección del sistema a los más eficientes. Si el agua no está disponible en los periodos de sequía o en las etapas críticas del desarrollo del cultivo, el riego es discutible. Como sabrás, existen dos tipos de fuentes de agua principales: subterránea, como los pozos, y superficial, como los canales, reservorios, lagos y ríos. También podemos encontrar otras fuentes como aguas residuales, como las tratadas o sin tratar, agua de drenaje agrícola e incluso agua desalinizada. Sin embargo, nos enfocaremos en las dos principales por el momento. La calidad del agua que usemos en el riego también es una buena práctica agrícola, ya que es un aspecto fundamental a considerar, porque si está contaminada, puede darse el caso de que contaminemos el producto con alguna sustancia dañina o con algún microbio que le produzca al consumidor de nuestros productos alguna enfermedad. También se puede dar el caso de que el agua que usamos para el riego tenga una acidez, que lejos de ayudar a que se den buenos resultados, provoque que el insumo que se está aplicando se inactive y no funcione. Esto es muy importante, porque si el agua no tiene el valor de pH que requiere el agroquímico, al disolverlo lo puede inactivar, provocando que pierdas el dinero de su aplicación. Seguro te estarás preguntando, ¿cómo evaluar la calidad del agua? En primer lugar, es necesario preguntarse sobre la fuente de suministro. Después, en función de las características de la fuente, se establecerá el tratamiento químico y físico que debe realizarse y el sistema de filtración adecuado. Al igual que con el suelo, se deben realizar pruebas de laboratorio para conocer de manera detallada la composición química, física y biológica del agua. Para ello, es necesario que mandes al laboratorio una muestra del agua que usas para regar, para aspersiones, para lavar cajas o para lavar el producto que se produce en tu finca. El recipiente para la toma de la muestra de agua debe ser estéril. Las muestras deberán ser tomadas por personal calificado y capacitado en la materia. Dependiendo del uso que se le dará al agua, debe solicitar al laboratorio que realice análisis de niveles de metales pesados, perfiles químicos y contaminantes biológicos. Por ejemplo, el agua que esté en contacto con las partes comestibles de los cultivos deberá estar libre de Escherichia coli y coliformes fecales y metales pesados. Para profundizar más en el tema de la calidad del agua, pasemos a ver cuáles son las principales características físicas, químicas y microbiológicas del agua. Dentro de las características físicas podemos mencionar que pueden contener sólidos en suspensión, por lo que la filtración se hace necesaria para evitar obstrucción o taponamiento de emisores, así como desgaste acelerado de bombas. Pueden contener arena. Además de los sólidos en suspensión, en fuentes subterráneas es necesario separar la arena antes de filtrar el agua, para evitar deterioro de componentes del sistema. La temperatura del agua juega un papel importante. Una temperatura demasiado fría puede dañar los cultivos. Las temperaturas altas ocasionan bajo contenido de oxígeno en el agua, acelerando la respiración de la raíz y su consumo de azúcares. Por otro lado, dentro de las características químicas del agua se encuentran un nivel de salinidad demasiado elevado, reduce la capacidad de la planta de absorber el agua. Esto podría implicar disminución del rendimiento, marchitamiento y hojas quemadas y otros síntomas. La suma de concentraciones de calcio y magnesio del agua en cantidades adecuadas son beneficiales, pero en altas concentraciones pueden bloquear otros nutrientes y dificultar la toma de agua por la planta. El pH del agua influye en la solubilidad de las sales minerales y la correcta absorción por la planta. Estas características pueden reducir la permeabilidad del suelo y, en consecuencia, la velocidad de infiltración del agua y el drenaje de exceso de agua. Los cultivos también en presencia de una alta concentración de sal alteran sus procesos de alimentación e impiden la correcta absorción del agua por parte de las plantas y causan un crecimiento más lento y fenómenos de estrés hídrico.
Veamos finalmente cuáles son las características microbiológicas del agua. Aunque el agua no cuenta con características biológicas y microbiológicas en su forma esencial, es normal que se encuentren diversos microorganismos en esta, ya sean benéficos, inertes o patógenos a las plantas o a los humanos o que afecten el funcionamiento de los sistemas de riego. Veamos a cuáles nos referimos. Están los microorganismos patógenos a humanos, sobre todo en aguas superficiales provenientes de ríos, presas, canales, lagos o sistemas similares. Es común encontrar bacterias como Salmonella y Escherichia coli y parásitos como Cryptosporidium y Cyclospora, entre muchos otros. Por otro lado, también están los microorganismos fitopatógenos. En aguas superficiales de áreas de agricultura intensiva es posible encontrar bacterias como Erwinia, Xanthomonas y Phylacora maidis, por citar algunas. Finalmente, también pueden desarrollarse algas en fuentes superficiales por el efecto de la radiación y la temperatura, obstruyendo toda la conducción del agua y favoreciendo la presencia de hongos. Ahora veamos un resumen de lo que hemos aprendido sobre la calidad del agua. Vimos que existen dos tipos de fuentes de agua principales: subterránea, pozos, y superficial, canal, reservorio, lago y río. La calidad del agua que usemos en el riego también es una buena práctica agrícola, ya que es un aspecto fundamental a considerar, porque si está contaminada puede darse el caso de que contaminemos el producto con alguna sustancia dañina o algún microbio que afecte la salud del consumidor. Aprendimos que para evaluar la calidad del agua es necesario preguntarse sobre la fuente de suministro. Después, en función de las características de la fuente, se establecerá el tratamiento químico y físico que debe realizarse y el sistema de filtración adecuado. Para ello es necesario que mandes al laboratorio una muestra de agua. Finalmente, hablamos sobre las características físicas del agua. Dentro de estas, destacamos que puede contener sólidos en suspensión y arena. Dentro de las características químicas del agua, vimos que un nivel de salinidad demasiado elevado reduce la capacidad de la planta para absorber el agua. En cuanto a las características microbiológicas del agua, señalamos que en ella pueden encontrarse bacterias y microorganismos fitopatógenos. Ahora pasemos a ver el último capítulo de este módulo, en el que aprenderemos cómo hacer una evaluación de riesgos del agua para riego. Si tienes alguna duda sobre el tema tratado o quieres contactarte con alguno de nuestros expertos de BuyGap, puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp, número telefónico o correo electrónico. Resuelve todas tus dudas.